Hoy el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro declararon organizaciones terroristas a la Malliza, encabezado por uno de los hijos del Mayo Zambada, el Mayito Flaco, Ismael Zambada Sicarios, y a sus aliados, el Cártel de los Rusos, que opera sobre todo en Baja California y en Sonora. Entre los inculpados se encuentra la exalcaldesa de Rosario y actual diputado Hilda Araceli Brown Figueredo. Ella está acusada de trabajar para el Cártel del Mayo Zambada. Muchas acusaciones. La declaratoria de terroristas se da al mismo tiempo en que está en México uno de los principales funcionarios de seguridad de la Unión Americana, John Hurley, subsecretario del Departamento del Tesoro para Inteligencia Financiera y Combate al Terrorismo. Y cuando la fiscal de Estados Unidos, Pam Bondi, volvió a hacer declaraciones controvertidas, dijo hoy que México envió a Caro Quintero, hoy hubo una audiencia de Caro Quintero, no se resolvió nada, envió a Caro Quintero a su país, a los Estados Unidos, porque así lo había ordenado el presidente Donald Trump. El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, impuso sanciones a la facción del Cártel de Sinaloa, conocida como la Malliza o los Mayos, por gestionar la producción y tráfico de fentanilo, cocaína, marihuana, heroína y metanfetamina desde el noroeste de México a Estados Unidos. Las sanciones dadas a conocer este jueves van dirigidas a Juan José Ponce Félix, también conocido como Jesús Alexandro Sánchez Félix, alias El Ruso, líder del brazo armado de la Malliza. El martes 16 de septiembre, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley anunció una recompensa de hasta $5 millones por información que conduzca a su arresto. En tanto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro sancionó a 5 personas y 15 empresas relacionadas con los Mayos. Entre los sancionados está la diputada federal por Morena y exalcaldesa de Rosarito, Hilda Araceli Brown Figueredo. El documento señala que gracias a la estrecha relación con Candelario Árcega Aguirre, identificado como operador político del Cártel de Sinaloa, Brown permitió a los Mayos controlar el gobierno municipal. Además, se identificó que la morenista colaboró en la recaudación de pagos de extorsión y en garantizar la protección al cártel. En este contubernio aparece Jesús González Lomelí, un magnate de Rosarito descrito por Estados Unidos como operador financiero de alto rango del Cártel de Sinaloa. Con la designación se bloquean sus bienes y activos en territorio estadounidense. También se prohíben las transacciones con ellos. En su comunicado, el Departamento del Tesoro anunció que agregó a su lista negra a Carlos Alberto Páez Pereda, alias Carlitos, líder de los Rugrats. Este brazo armado del Cártel de Sinaloa opera en Laguna Colorada, Sinaloa, y trafica fentanilo a Estados Unidos. El anuncio de las sanciones se producen durante la visita del subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, a la frontera, donde reiteró que el Cártel de Sinaloa es una organización terrorista que continúa traficando narcóticos, blanqueando sus ganancias y corrompiendo a funcionarios locales. Hurley viajó más tarde a la Ciudad de México para reunirse con funcionarios de gobierno y representantes de la industria para dialogar sobre estrategias para combatir las finanzas ilícitas, el tráfico de drogas y las operaciones de los cárteles. Estas acciones ocurren un día después de que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, afirmara en redes sociales que la entrega de Rafael Caro Quintero, líder del extinto cártel de Guadalajara, fue por orden del presidente Donald Trump. Para ADN Noticias, Fuerza Informativa Azteca. Y bueno, hubo muchos temas el día de hoy sobre el tema del narcotráfico. Lo decíamos, hubo una audiencia relacionada con Caro Quintero, no se resolvió nada. Lo único importante es que Estados Unidos, la Fiscalía de ahí de Nueva York, decidió que no iba a procesar, no iba a pedir la pena de muerte contra Caro Quintero, pero que no habían llegado, todavía seguían negociando, buscando un acuerdo con Caro Quintero para que no hubiera juicio. Pero quizás lo más destacado es esta acusación contra varios integrantes del Cártel de los Rusos, pero sobre todo contra Hilda Araceli Brown. ¿Por qué? Porque fue la presidenta de Rosarito, la presidenta municipal, un municipio importante de Baja California, y es actualmente diputada federal. Ella, por supuesto, dijo que no tenía nada que ver, pero lo cierto es que se siguen sumando desde la gobernadora Marina del Pilar hasta otros políticos de Baja California, se siguen sumando a los que acusan, les quitan visas, les ponen sanciones. Habrá que ver cómo evoluciona todo ese tema,
pero la política de Estados Unidos en ese sentido se está endureciendo cada vez más en torno a ciertos políticos mexicanos. Hasta ahora la mayoría de ellos de segundo nivel, pero cada vez la presión es más clara, es más fuerte. La acusación del Tesoro del día de hoy contra esta diputada federal es contundente, terminante, no parte de suposiciones, parte de datos duros, a pesar de que, como siempre, aquí se niega, se dice que hay confusión y que son simplemente hipótesis que se convierten en acusaciones, Viviana. Sin duda, Jorge, y por cierto, hoy estuvo en México el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y dijo que platicó con la presidenta Sheinbaum sobre la renegociación del TEMEC y de las posiciones de ambos países ante los aranceles, un tema en donde también se va a complicar con Estados Unidos, Jorge. Sí, hoy fue muy agradable la visita del primer ministro Carney, hubo un intercambio, hubo una cena, hubo una conferencia de prensa, y evidentemente se está trabajando sobre los temas que México y Canadá van a presentar en la renegociación del Tratado de Libre Comercio. También se dijo que se le iba a plantear al primer ministro canadiense la contaminación que generan las mineras de ese país que operan en México. Puede ser, y además yo no lo dudo, que deben, como todas las mineras, deben contaminar. Pero antes habría que hablar de un tema del que se platica poco, se informa poco, aquí lo hemos informado muy puntualmente, que es cómo el crimen organizado se ha apropiado de minas, de muchas minas a lo largo y a lo ancho del país, entre ellas de minas de empresas canadienses, cómo las explotan e incluso cómo exportan los minerales, sobre todo a compradores chinos. Hay quienes dicen que con eso pagan el fentanilo que viene de China hacia México. Ese tema obviamente no estuvo en el comunicado conjunto, Viviana. Bueno, pero vamos a otro tema, a otras historias de estas extrañas que están sucediendo en torno a la barredora y el Marina Gate. Hernán Bermúdez Requena llegó a México desde Asunción, Paraguay, en un viaje que terminó siendo sorprendentemente largo. Imagínese usted, hacer un día completo en un avión privado de Asunción, Paraguay a México. No es posible, bueno, es posible, pero no debería de ser. Por alguna razón, este vuelo privado que lo traía en México aterrizó ayer en Bogotá y ahí se quedaron prácticamente toda la noche. Dicen los malpensados que seguramente estaban negociando qué iba a declarar, cómo iba a declarar y cómo iba a ser su defensa. Y bueno, después de esa larga noche en Colombia, despegaron a media mañana y esta noche, después de aproximadamente las 7 de la noche, llegó a Toluca. Esta es la historia del traslado de Hernán Bermúdez Requena a nuestro país. Aprehensión librada por un juez en el estado de Tabasco por su probable participación en el delito de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés. Tiene derecho a guardar silencio o si su deseo lo de declarar lo hará asistido de su defensor ante la autoridad competente. Desde anoche se esperaba la llegada de Hernán Bermúdez Requena, el exsecretario de Seguridad de Tabasco y señalado como líder del grupo criminal La Barredora que roba y trafica combustible. El vuelo sufrió demoras. Requena es trasladado en un Bombardier Challenger 605 con matrícula XBNWD de la Fiscalía General de la República. Viene desde Paraguay, donde fue detenido el pasado 12 de septiembre y donde fue expulsado por permanecer de forma ilegal. El avión hizo escala en Bogotá, Colombia, donde estuvo más de 12 horas. Esta mañana continuó su rumbo e hizo una nueva escala en Tapachula, Chiapas, donde según los reportes oficiales cargó gasolina. En un principio se decía que la aeronave despegará a las 7:20 horas de la mañana y que llegaría a Tapachula a las 8:37 horas, pero instantes después se volvió a ajustar la hora y salió de Bogotá 2 horas después, a las 10:37. Bermúdez llegó esta noche, después de las 7 al Aeropuerto Internacional de Toluca, donde le practicaron exámenes médicos. ¿Comprendió usted sus derechos? Sí. ¿Tiene pertenencias? Pocas. Okay. Su destino final es el penal del Altiplano en Almoloya de Juárez. Ahí continuará su proceso jurídico. Según la investigación, el comandante H está relacionado con el cártel Jalisco Nueva Generación. Llegó a ser secretario de Seguridad en Tabasco cuando Adán Augusto López Hernández era gobernador. Ocupó su cargo para seguir con el negocio ilegal del contrabando de combustible.
Bueno, el cártel de la Barredora, del que era líder Hernán Bermúdez Requena, es un cártel que se creó literalmente el sexenio pasado. Ahí en Tabasco inició con el gobierno local de Adán Augusto López, se asoció con el cártel Jalisco Nueva Generación y lo que hicieron fue literalmente limpiar el estado de otros grupos criminales para tener el control de ese estado. Como decía Viviana, el recorrido del avión fue sorprendentemente largo, prácticamente no un día, prácticamente 2 días, 1 día y medio. El vuelo salió a las 14 horas de Asunción, llegó al aeropuerto del Dorado en Bogotá a media tarde. Se supone que para repostar y volar a México, donde entraría por Tapachula. Ayer lo recuerda, ayer lo dimos aquí en este espacio, reporteros, fuerzas de seguridad, estaban esperando en Toluca, no llegó, lo hizo hasta hoy en la tarde. Ahí está el recorrido del avión, es un Challenger, es el mismo Challenger donde en 2019, si no me equivoco, trasladaron a Evo Morales. Recuerda que eso que lo trataron como una cosa épica, el rescate de Evo Morales en Bolivia para traerlo a México. Con este mismo avión tardaron 12 horas y vinieron de Paraguay, porque de Bolivia volaron a Paraguay, repostaron en Paraguay y de ahí volaron. Todos los vuelos, normalmente, no sé si en este caso, que es un avión militar, todos los vuelos vienen de centro de Sudamérica, tienen que hacer una escala en Tapachula o en Chetumal para mostrar documentación y demás. Pero son escalas muy cortas. Aquí, por alguna razón, duró horas esta escala. Y prácticamente estuvieron 2 días, 1 día y medio para llegar de Paraguay a México en un vuelo que no puede durar más de 12 horas. La pregunta es ¿por qué? Y la especulación es si no dedicaron esas 12 horas a un interrogatorio, a un intercambio de información fuera de territorio nacional y antes de que se hiciera la declaración ministerial, que apenas se va a hacer, se debe estar haciendo ahorita. Ya ha llegado Bermúdez Requena al reclusorio ahí del Altiplano. Son espacios para acordar. No todos tenían prisa de que Bermúdez Requena llegara a México lo más rápido posible. La Secretaría de Seguridad se movió para que inmediatamente se le expulsara de Paraguay y llegara, y luego llama profundamente la atención que fueran tantas horas, prácticamente 2 días, para realizar un vuelo que podría haber estado ayer en la tarde ya en México. Así están las cosas, Viviana. Bueno, así están las cosas. Imagínate nada más todo lo que platicó Bermúdez Requena en ese vuelo, y de alguna manera, pues, si se llegaron, no lo sabemos o no, pero podría ser que hayan llegado a ciertos acuerdos, a ver qué iba a declarar este señor y, bueno, si tendría beneficios a cambio de eso. Y es que cuando el fuego de las denuncias se acerca a los principales protagonistas políticos del sexenio pasado, en estos casos ocurren cosas muy extrañas. No solamente como que un vuelo privado de Paraguay a México tarde 2 días, sino también, por ejemplo, la solicitud de los amparos de los hijos de López Obrador, de Andy y de Bobby, junto con otros sospechosos que nadie ha sabido quién presentó, pero que sí los presentaron, y que esto permite a los dos estar, aunque sea momentáneamente, amparados ante cualquier posible detención. Las investigaciones por la red de contrabando de combustible simbran al poder. Este miércoles se dio a conocer que los hijos del expresidente López Obrador, Andy y Bobby, aparecen en el expediente judicial. Por ello se tramitaron amparos para blindarlos contra cualquier acto de autoridad. De acuerdo con los registros, se presentaron 3 amparos en diferentes estados. Uno de ellos se tramitó en la Ciudad de México. El número de expediente es el 1728/2025 y fue presentado en el Juzgado Noveno de Distrito en materia administrativa. La medida también protege a otros implicados, como el sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, y a Juan Carlos Madero Larios, cuñado de la presidenta del Poder Judicial de Tamaulipas, Tania Contreras. El recurso fue presentado a nombre del abogado Francisco Javier Rodríguez Smith McDonald.
El segundo amparo se presentó en Tabasco con el número de expediente 1446/2025 ante el Juzgado Primero de Distrito. Esta medida cautelar incluye a José Ramón López Beltrán, hermano de Andy y Bobby. En este caso, el amparo fue promovido por Eridel Mejía. El tercer amparo se tramitó en Zacatecas con el número de expediente 2098/2025. Este recurso brinda protección a Andy y Bobby López Beltrán, junto con otras personas ligadas al caso. También fue presentado a nombre de Francisco Javier Rodríguez Smith McDonald. Los tres amparos carecen de la firma de los promoventes. Es por eso que tras darse a conocer la noticia, Smith McDonald dijo que interpondrá una denuncia ante la Fiscalía de Zacatecas por usurpación o suplantación de identidad, falsificación de documentos y lo que resulte, debido a que él no tramitó los amparos para los hijos de López Obrador. Las medidas legales para los hijos del expresidente ocurren luego de que se diera a conocer que en 2021, Bobby se reunió con Manuel Roberto Farías Laguna, vicealmirante de la Marina que lideró la red de contrabando de combustible. Los hijos de López Obrador aseguran que no tramitaron amparos y que se trata de un montaje para vincularlos con la red delictiva. Bueno, ¿se acuerda usted de esa película Todos los hombres del presidente? Ahí sobre el caso Watergate. Esto cada día, lo decíamos ayer, insisto hoy, cada día me recuerda más a aquella historia. Una mentira para tratar de tapar una información, va retroalimentando otras acusaciones y todo termina en un cerco contra los políticos, los personajes realmente responsables de estas historias. Mientras todo esto pasaba, la tragedia del Puente de la Concordia, que tenemos un poco olvidada, sigue creciendo ante la indiferencia de la empresa responsable y de las autoridades de la ciudad. Van ya 21 muertos y pareciera que todos dicen que se hacen responsables, pero nadie lo hace en realidad. La empresa Chitza, que es la responsable de la pipa, que es la gasera más grande que hay en México, es parte de la empresa más grande que hay en México, no ha contactado formalmente aún a los familiares. El gobierno de la ciudad dice que es la empresa la que tiene que hacerse responsable, pero ellos tampoco la presionan. Hay casi 50 querellas presentadas, pero dicen que la responsabilidad penal es del chofer que murió en el accidente. La pregunta es, ¿para qué sirven el Estado y el gobierno si no pueden hacer cumplir la ley en un accidente tan terrible y doloroso como este? Es injusto que hasta el día de hoy pues nadie nos haya dado un apoyo, que alguien del gobierno me diga, mira, Nixia, esto es para que desayunes hoy. No. ¿Sale? Una cobija o algo, no. Lo he mantenido por donaciones. Jamás lo voy a dejar solo. Él, mi hermano, su hija y su hijo. Son voces de los familiares de las víctimas de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, que el día de hoy siguen sin respuestas de las autoridades. A más de una semana no queda claro cómo se originó el accidente. Lo que es peor, ¿quién responderá por lo ocurrido? Según avances de la Fiscalía Capitalina, la pipa de Silsa salió de Tuxpan, Veracruz. Se dirigía a una gasera en la alcaldía Tláhuac. El conductor, al tomar la salida para incorporarse a la México-Puebla y entrar en una curva, perdió el control de la unidad e impactó 2 veces contra los muros de contención. Choque que provocó una fractura de aproximadamente 40 centímetros en el contenedor de la pipa, por donde se fugó el gas. Además, agregó que se expandió un diámetro de 180 metros, donde se generó la chispa que detonó el estallido. Sin embargo, para quienes utilizan todos los días el bajo puente de la Concordia, un bache de consideración habría alterado la conducción del chofer de la pipa y eso provocó el accidente. Aspecto que ya no es visible, ya que las autoridades repavimentaron la calle. Sí, de hecho sí hubo repavimentación, arreglaron lo que se quemó, todo lo que se queda como humo pintaron, ¿no? Para que se vea bien. El primer dictamen ya culpaba al conductor. Hablaban que iba a exceso de velocidad. Recordar que este caso pudiera ir a tribunales y en todo caso un juez es quien va a valorar la información, pero efectivamente hay un primer dictamen que establece exceso de velocidad. Sin embargo, el 16 de septiembre, el conductor de la pipa, Fernando Soto Munguía, falleció. Recibía atención en el Hospital de Traumatología Victoriano de la Fuente Narváez. Ya sin conductor, ¿cómo será la reparación del daño a las familias y a las víctimas?
Por lo pronto, la transportadora Silsa dio a conocer que compareció ante el Ministerio Público. Esto con el objetivo de aportar recursos económicos y facilitar información que es requerida por la Fiscalía Capitalina. Hasta el momento, 21 personas han perdido la vida por este hecho. Y las presiones contra los comunicadores son cada vez mayores y las consecuencias cada vez más graves. En México, por ejemplo, la forma en que se expresó el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum contra los periodistas por el caso Bermúdez Requena y el Marine Gate, bueno, fue sin lugar a dudas poco solidario. Bueno, esto también sucede en los Estados Unidos. Sí, ABC se quitó del aire por presiones del gobierno de Trump al famoso y ácido conductor Jimmy Kimmel, supuestamente por haberse burlado del asesinado Charlie Kirk. En realidad lo que dijo Kimmel fue que el asesino no era de la izquierda radical, como sostiene el gobierno de Trump. Era un joven que provenía de una familia de mormones tradicionales, estaban todos, incluido el asesino, afiliados al Partido Republicano y eran firmes partidarios del uso y posesión de armas. Esto es lo que dijo Kimmel. With the MAGA gang desperately trying to characterize this kid who murdered Charlie Kirk as anything other than one of them and doing everything they can to score political points from it. In between the finger pointing, there was grieving. On Friday, the White House flew the flags at half-staff, which got some criticism. But on a human level, you can see how hard the president is taking this. How are you holding up over the last day and a half, sir? I think very good. And by the way, right there, you see all the trucks? They've just started construction of the new ballroom for the White House, which is something they've been trying to get, as you know, for about 150 years. And it's going to be a beauty. Yes. He's at the fourth stage of grief, construction. Demolition, construction. This is not how an adult grieves the murder of someone he called a friend. This is how a 4-year-old... Bueno, y al mismo tiempo el gobierno declaró organización terrorista Antifa, un amplio movimiento que se creó durante las protestas por el asesinato de George Floyd. Usted se acordará, este afroamericano en 2020 que prácticamente lo mataron, lo asesinaron a golpes brutalmente unos policías y se generó, una cantidad enorme de protestas. Bueno, estas fueron estas imágenes que conmovieron al mundo entero y que dieron origen a este movimiento, Antifa. Please, I can't breathe. I can't breathe, my place. Just get up. What do you want? I can't breathe. Please, the knee in my dick. I can't breathe. Just water or something. Please. Bueno, y en las imágenes se ve como con tanta fuerza le ponen la rodilla en la espalda que lo hacen que se asfixie. Floyd deja de respirar en manos de estos policías. Y el Antifa, en este movimiento hay radicales de izquierda, pero también hay muchos hombres y mujeres antirracistas, antifascistas, progresistas. Es un movimiento que no tiene liderazgo y tampoco tiene una estructura organizativa, salvo algunos militantes de izquierda. ¿Cómo van a declarar este grupo terrorista? ¿Qué tienen que ver Antifa con el asesinato de Kirk? ¿Contra quiénes se irán? Esto es lo que dijo el presidente Donald Trump. Do you plan on designating Antifa finally a domestic terror organization? Well, it's something I would do, yeah. We're going to do a big thing with respect to Antifa. It's a sick group. I mean, very, very sick group. We have a lot of things. They love burning the American flag. I think it's terrible that they burn the American flag. We're going in. Bueno, lo que hay con este discurso de que los grupos radicales y demás que existen y por supuesto que han cometido también abusos, eso no lo podemos negar, pero lo que hay es una política de cancelación contra todos los críticos, incluyendo demandas por ejemplo, $15,000 millones contra el New York Times, $20,000 millones contra el Wall Street Journal por difundir información. Esto que hace ABC cancelando a Jimmy Kimmel y lo que viene y con muchos otros es la política que está aplicando el gobierno de Trump
para acabar con sus críticas también, hay que decirlo. Es la política del péndulo, de los excesos de un lado y del otro. Lo cierto es que el asesino de Charlie Kirk no venía de la izquierda radical. Venía, como dijo Jimmy Comey, venía de una familia mormona, tradicional, republicana y defensora de las armas. Bueno, Jorge, pero además de todo, bueno, en la enmienda de Estados Unidos lo más importante es liberty and justice, libertad y justicia. No estamos viendo en estas cancelaciones ni libertad ni justicia, y bueno, eso llama mucho la atención en un Estados Unidos donde hasta hace muy poco no había censura y hoy los comunicadores y los movimientos que están en contra del gobierno están sintiendo esta presión. Nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos mañana muy puntuales en punto de las 11 de la noche. Sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.